Perfecto. Gracias. Y de nada. Ya. Como este auxiliar lo hice con la auxiliar del semestre pasado, no le por derecho de autor, estoy aquí, así que se llama Rocío. Rocío, si ves este video, ya, te extraño. Bueno, entonces hoy día vamos a ver el siguiente contenido que era el riesgo moral. Para eso vamos a hacer un pequeño resumen y 2 preguntas. Y después el auxiliar siguiente, porque hoy día tenemos que hacer 2 auxiliares, vamos a hacer ejercicios de controles de años pasados tipo examen, que siempre se revisa la última materia y casi siempre como un poco de Cournot, entre otros, como Cournot, Bertrand, y vi que el profe subió asignaciones, quizás también asignaciones, pero eso igual es muy teórico y es como optimizar, como ya elegir a quién le voy a dar qué. Ya, entonces partamos con la primera parte que es de juegos bayesianos. Cuando ustedes tienen juegos bayesianos, no sé si se acuerdan que trabajábamos con probabilidades, ¿cierto? ¿Se acuerdan de eso, no? Sí. Gracias. Porque desconocemos cierta información y le otorgamos una distribución de probabilidad. Y esto todo lo asumimos ya, va a ser con cierta distribución, o bien te entregan las probabilidades. Y aquí vemos que siempre cuando hay incertidumbre, se modela como un juego bayesiano, en donde N es el conjunto de jugadores, tienes las A, que son las acciones, las Q, que son el perfil de posibles tipos de cada jugador, y esta P, que van a ser la función que te va a llevar desde tus posibles tipos de jugador a tu espacio de probabilidad 0,1. Cuando te dan el P, pues como te dicen como un medio, un tercio, tres cuartos, tú ya sabes que no le tienes que asignar una distribución, pero a veces vamos a trabajar con funciones quizás como uniformes, de forma cuando no nos entregan un valor de P, cuando tenemos como una función continua de estrategias y no una estrategia como comer o no comer. Entonces aquí vemos que el riesgo moral es cuando una de las partes tiene mayor información acerca de las propias acciones, lo que provoca que la otra persona incorpore los costos de la falta de esfuerzo o responsabilidad. Esto es muy, muy, muy típico de los freeriders. Entonces los incentivos a esforzarse van a estar algo distorsionados. Y esto va a reducir la capacidad del mercado para asignar eficientemente el riesgo. Entonces, ¿por qué hay riesgo moral? Es porque existe el riesgo de que la persona que esté asegurada o el trabajador tome decisiones que sean indeseables, o sea, es decir, inmorales, desde el punto de vista de un prestamista. O la firma, o el agente. Entonces aquí tenemos 2 personas. Siempre van a tener, por ejemplo, el asegurado y van a tener a la firma. La firma es la empresa o la compañía de seguros, cosas. Entonces, vamos a tener preferencias de riesgo, y estas ustedes ya las conocen en finanzas. Tenemos un individuo adverso al riesgo, un individuo que es neutral al riesgo y un individuo amante del riesgo. ¿En qué se van a diferenciar? Bueno, se van a diferenciar en que, por ejemplo, para un individuo neutral al riesgo, la utilidad esperada es lo mismo que si yo tomo este conjunto de mi utilidad y le aplico las probabilidades al interior, bueno, que me entrega la misma recta. Pero nosotros siempre vamos a trabajar con individuos adversos al riesgo, en donde la utilidad esperada va a ser menor a la utilidad que me entrega esta función. Y aquí, como les comentaba, vamos a tener siempre a 2 actores que va a resumir el juego, que vamos a ser un agente, que es la persona que tiene información privada. Pueden decir, no sé, las personas comunes y corrientes. En el caso de los seguros, va a ser la persona que va a asegurarse. Y el principal es la persona que puede verse afectada por el riesgo moral. Entonces, en el mismo caso, podemos ver que esta es la compañía de seguros. ¿Sí? Como ya. Vemos quién es la persona que puede aprovecharse, puede ser un free rider, aquí en este caso sería la gente. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Vamos a tener siempre una secuencia de eventos, que estos son los que, al igual que las negociaciones, siempre tienen como unos pasos. Pero aquí tenemos primero que la firma, la compañía de seguros, propone un contrato, o sea, te dice ya, yo te voy a ofrecer W, y este puede ser W alto o puede ser W bajo.
y este va a ser el salario para la gente, o bien el valor del contrato, o bien lo que sea. Después la gente, la persona común y corriente, va a aceptar o rechazar la propuesta. Y la va a aceptar en base al costo de oportunidad que puede tener la persona. Entonces, ya, entonces yo, al igual que en la negociación, si yo voy a trabajar contigo en el periodo de ahora, ¿cuál es mi costo de oportunidad que estaría perdiendo? Entonces aquí también, él analiza si es que eh, aceptar el trabajo es mayor a su costo de oportunidad, porque si no es mayor, entonces yo no lo acepto, ¿cachai? Si viene una aseguradora y me ofrece, no sé, 3 millones por mi vida, y yo sé que mi costo de oportunidad es mayor, o sea, que yo valoro mi vida en 6 millones, no la voy a aceptar. Entonces, con esto, él decide si es que entra o no entra, como si acepta o no acepta. Y finalmente, para que la gente acepte el contrato, el beneficio obtenido final debe ser mayor al costo de oportunidad. Bueno, es lo mismo que dijimos anteriormente. Como tercer paso, vemos el nivel de esfuerzo de la persona. Entonces, si yo puedo tener dos niveles de esfuerzo, uno alto, uno bajo, a veces se representa con 0, con 1, o a veces como con un intervalo continuo, pero normalmente siempre va a ser 0, 1, o bajo y 1 alto. Entonces, después, ¿qué va a ocurrir? Nosotros vamos a observar las ganancias que va a tener la empresa. Y las ganancias pueden ser altas o pueden ser bajas. Entonces nosotros vamos a tener que la probabilidad de obtener una ganancia alta, dado que realizó un esfuerzo bajo, o sea, un esfuerzo alto, va a ser pi1. ¿Cierto? Como la probabilidad de que la empresa tenga ganancias altas, dado que yo hice un esfuerzo alto, es pi1. Y la probabilidad de que yo tenga ganancias altas como firma, como empresa, como Codelco, dado que mis trabajadores se fueron a paro, hicieron nada de trabajo, va a ser pi0. Entonces, ¿existe probabilidad de que tenga ganancias altas? Sí, pero estas van a ser menores a que si es que ellos hubieran realizado un esfuerzo alto. ¿Se entiende hasta ahí? ¿Todo bien? Sí, todo bien. Perfecto. Entonces, la firma tiene que decir cuánto le va a pagar a la gente, ¿cierto? Pero, a priori, él desconoce, por ejemplo, ya, yo soy Codelco y debo decir cuánto le va a pagar a mis trabajadores. Pero yo desconozco si ellos van a trabajar con un esfuerzo alto o se van a ir a paro. Yo desconozco si van a hacer esto o esto. Entonces, ¿qué yo hago? Bueno, yo empiezo a decir como ya, yo en mi mente desconozco cuánto te voy a pagar. O sea, qué tipo eres. Yo desconozco qué tipo eres, pero yo sé que con probabilidad pi1 se gana unas utilidades altas, ¿cierto? Entonces, hay mayor probabilidad de obtener ganancias altas. Y con probabilidad 1 menos pi1 se gana ese inferior, que es menos. Ahora, si tú realizas un esfuerzo bajo, yo sé que con probabilidad pi0 vas a ganar, voy a obtener unas ganancias de, no sé, 1.000 millones de dólares. Y con probabilidad 1 menos pi0 voy a obtener una ganancia de 3, que es una ganancia baja, como firma. Bueno, esto es como el análisis que hace la firma. Y finalmente, no, y finalmente así se cierra. ¿Y cómo se resuelve? Se realiza como un problema de optimización en base a los tipos del jugador con las utilidades esperadas, como siempre hemos visto. No sé si ustedes ya creo que entendieron que vamos a trabajar con la utilidad esperada durante toda esta segunda parte del curso. Entonces, partamos con la pregunta 1, que fue del control 2 del 2016. Entonces aquí dice que los consumidores de una economía tienen una unidad de riqueza cada uno. Entonces, cada persona que está en esta economía tiene una unidad de riqueza. Si no tienen cuidado, pueden perder su patrimonio con probabilidad P de 0.75. Entonces, esta persona puede perder su patrimonio si es que no se esfuerza, es decir, si su esfuerzo es 0, lo pierde con una probabilidad de 0.65. Por otro lado, si es cuidadoso, la probabilidad va a ser de P igual 0.25, ¿cierto? Porque al final la suma de esto debe dar 1. Y nos dicen que la función de utilidad de las personas es de U menos raíz de X menos C, donde X es la riqueza y E es 0 o 1,
si se esfuerza por ser cuidadoso, y 0 si no. ¿Sí? Como que esta igual está como más escrito. Es 0 si no se esfuerza y 1 si es que se esfuerza. Entonces aquí estamos hablando de una compañía de seguros en competencia perfecta y que son neutrales al riesgo. Simplemente nos están diciendo como ya, va a haber una compañía de seguros, todas compiten, pero enfócate al riesgo moral que puede tener. La primera pregunta es que argumenten que la política que asegura completamente a los consumidores genera un problema de riesgo moral. Y la segunda es cuál sería el precio para un seguro de cobertura completa. Entonces, primero debemos identificar qué es una política de aseguramiento completo. ¿A quién se le ocurre? ¿A nadie? Ah. ¿A quién se le ocurre qué significa que tengan una política de eh, aseguración completa? La empresa como que pueda pasar, es como no sé, pueda llegar y subsidiar en cualquier caso. Entonces como que la persona no tendría como incentivos para cuidar los propios bienes. Entonces, Exacto, muy bien. De hecho, es como, ese sería como el gran resumen de todo. Porque que te asegure completamente es que si a ti se te llegan a perder tus bienes, o sea, se te llegan a perder tu unidad de riqueza, la empresa, independiente de lo que diga el contrato, te va a devolver tu unidad de riqueza. ¿Y por qué sería un problema de riesgo moral? Porque, tal como dijiste, si yo te devuelvo con certeza todo tu beneficio o toda tu unidad, tú no tienes incentivos a ser responsable, porque independiente de lo que hagas, eh, va, vas a volver a tener tu utilidad, te la van a devolver. Pero para las personas sí tiene un costo ser cuidadoso o no. Entonces, ¿qué vas a preferir tú? Si yo soy una persona natural y tengo un costo por esforzarme, voy a preferir no esforzarme si es que yo sé a priori que todo lo que yo pierda me lo van a devolver. Entonces, primero, el agente compra este contrato, eh, cualquier cosa que pase, él va a volver a tener su patrimonio de uno, ¿sí? Porque como era el seguro completo, siempre va a tener uno. Entonces, la verdadera posibilidad de perder el patrimonio es de P igual a 0,75, porque la persona no será cuidadosa. Como definimos anteriormente, sí o sí esta persona, si es que le están devolviendo el patrimonio, deja de ser cuidadosa. Entonces, no importa si es que esta persona deja el auto con las llaves puestas o las ventanas abajo, siempre le van a devolver el 100%. eh, y por ende, que están molestando por el chat, por eso me dices. Ya. Entonces, como siempre le van a la devolver el 100%, hay un problema de riesgo moral. Entonces, ¿qué ocurre? Es por esta razón que las aseguradoras no tienen cobertura al 100%. No sé si te has dado cuenta que en las ISAPRES tampoco se ofrece ninguna cobertura al 100%, dado que no quieren caer en este hecho en que la gente sobreexplota estos bienes, como que sobreexplota tanto la ISAPRE, sobreexplota el seguro si es que alguien te ofrece un 100%, y por eso siempre se ofrece menos de lo que debería ser, como la cobertura. Entonces ese es como el argumento. Y finalmente nos preguntan, ¿cuál sería el precio para un seguro de cobertura completa? Entonces ya, asumiendo que existe un seguro de cobertura completa, ahora pongámosle un precio. ¿Cuánto va a valer? Bueno, entonces nosotros sabemos a priori que la persona que vamos a asegurar no va a ser cuidadosa. ¿Por qué? Porque nosotros estamos ofreciendo algo que te va a cubrir el 100% de tu perro, sin importar la razón. Entonces, ya identificando el tipo y sabiendo que esto va a ser, ya no es de información imperfecta,
dado que estoy basando mi decisión en el tipo de la persona que es descuidada, basa su precio con la probabilidad de P igual a 0,75. Entonces, ¿cómo trabajábamos como las utilidades esperadas? Siempre era la probabilidad por la variable. Y eso era la sumatoria de como el conjunto, unión y todo eso. Pero en este caso simplemente sabemos que la probabilidad de que la persona sea del tipo descuidada es 0,75 y el costo que nosotros incurrimos como compañía es de 1. ¿Por qué? Porque le vamos a devolver su pérdida, que era de una unidad de riqueza. Entonces, para la persona, este es el precio que le va a poner la aseguradora, la compañía de seguros, pero para la persona, nosotros tenemos que definir cómo se vería en sí el valor final de la cobertura. Entonces, nosotros que vamos a definir que esto es cobertura completa y a priori no se enfuerza. Entonces, ¿qué es cobertura completa? El X es su patrimonio. Entonces yo tengo 1 menos el precio que estoy pagando, que sería de 0,75, raíz, porque todo esto es mi X, si ustedes se acuerdan. Yo estoy pagando 1 de riqueza, pero tengo un costo de 0,75, por ende X igual a 1 menos 0,75. Y yo le resto el esfuerzo, pero yo sé que como es una cobertura completa, el esfuerzo es 0. Y por ende, la utilidad esperada a la persona, si es que toma el contrato, es de 0,75. Entonces ahora, nosotros si calculamos la utilidad, bueno, en verdad ya respondimos esta pregunta, ¿cuál sería el precio? Ahora lo que estamos haciendo es ver si lo vamos a comprar. Entonces, ¿qué hacemos si queremos tomar una decisión? Siempre debemos comparar un caso sobre el otro y determinar en cuál nos encontramos mejor. Y asumiendo que las personas o los jugadores son racionales, se toma la decisión en pos de mejorar la utilidad esperada. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Vamos a calcular la utilidad esperada si es que no toma el contrato de cobertura completa. Entonces, la utilidad sería, ¿se acuerdan que habían probabilidades que me decían 0,75 y yo soy descuidado, ¿cierto? Y con 75%, vamos para ver, aquí. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de perder el patrimonio? 0,75. Y de no perderlo, 0,25. Entonces aquí estamos reflejando en este 1/4 y 3/4, cuál es la probabilidad de no perder el patrimonio y cuál es la probabilidad de perder el patrimonio. Entonces, aquí vemos que la persona se esfuerza y por ende se realiza el 1/4 por raíz de menos 0, aquí lo pierde, y aquí raíz de 1, que sería cuando a esta persona le devolvemos el dinero. Y aquí simplemente, como ustedes contrastan las utilidades esperadas de ser asegurado y que se esfuerce, y estar asegurado y que no se esfuerce. Entonces aquí siempre nosotros decimos ya, si comparamos las utilidades, ¿en cuál estado me encuentro mejor? Bueno, yo siempre me voy a encontrar en el estado en que estoy, en que compro el seguro, y por ende la utilidad va a ser mayor que si compro el seguro, por lo que nadie lo comprará, ¿cierto? Entonces yo siempre estoy mejor cuando, aquí debería ser no asegurado y se esfuerza, por lo que nadie lo compraría. ¿Por qué? Porque mi utilidad es menor a la utilidad que yo tengo. ¿Sí? Ya. Me perdí ¿Mm? en una cosita. ¿De dónde sale ese 0,1? 0,1. No, no caché de dónde venía. ¿El 0,1? Ajá. Ah, ya, mira, porque ahora el precio va a ser como una función. A ver, deja ver si puedo escribir. Ya. Es porque el precio, fíjate que en el enunciado te están diciendo que ahora compares, o sea, tú estás comparando ya, cuando estoy asegurado versus cuando no estoy asegurado, ¿cierto?
Entonces simplemente tengo acá, estoy asegurado y no me esfuerzo, y debo contrastarlo con no estar asegurado y me esfuerzo. Entonces, este 0,1 sale de la probabilidad por el costo. Entonces, tendría una probabilidad de 0,25 por el costo, más el 0,25 por el costo. Ok. Estoy viendo si me carga el iPad como para detallarlo. Mira, la voy a dejar cargando y después vuelvo a ir para acá. Ya. Ahora pasando a la pregunta 2, tenemos aquí el riesgo moral, que estas sí son típicas de control 2 o bien de examen. Entonces, un emprendedor desea contratar a un practicante para su startup. Y el practicante puede elegir nuevamente el nivel de esfuerzo. Este puede ser bajo o alto. Y eso es lo típico que siempre asociamos como cuando hablamos de riesgo moral. Entonces después te comentan que el proyecto es exitoso con probabilidad pH si E es igual a H. Esto es lo mismo que estábamos viendo anteriormente. No sé si ustedes se acuerdan que hablábamos ya. Si yo me esfuerzo alto, la probabilidad que yo tenga que el proyecto sea exitoso o que tenga ganancias altas es de pi alto. Esto es lo mismo. Entonces ustedes guardan este pi alto y después te comentan que la probabilidad de que el proyecto sea exitoso, dado que se esforzó bajo, es de P bajo. Es simplemente eso. Y como siempre vimos que, bueno, si yo me esfuerzo mucho y el proyecto es exitoso, es más probable que ocurra que si yo me esfuerzo poco y el proyecto es exitoso, ¿cierto? Eso sí se entiende. Y acá nos comentan que el emprendedor, la persona que va a contratar, te va a pagar un salario bajo si el proyecto no es exitoso y te va a pagar un salario alto si es que el proyecto resulta exitoso. Es simplemente como un tema de conceptos. Están diciendo que dado que el proyecto es exitoso, te paga W. Si no, si es exitoso, te paga W1. ¿Sí? ¿Todo bien hasta ahí? Es simplemente como el enunciado, como que están nombrando lo mismo que vimos anteriormente. Ya. Entonces, ahora dice que la función de utilidad del trabajador viene dada por este cochito de acá. Entonces te están diciendo que el trabajador va a percibir el W1 y a eso le va a quitar el costo de esforzarse. Y luego dice que consideres que simplemente estamos en una función creciente y que la utilidad de reserva es U, que este es tu costo de oportunidad, que era el costo de oportunidad que les comentaba anteriormente. No sé si se acuerdan que hablamos de que yo entro o acepto el trabajo si es que estoy, si es que, ¿cómo se dice? Si es que tengo, em, si es que tengo, como que si es que es mayor a mi costo de oportunidad. Si es que yo logro vencer ese costo de oportunidad, yo entro ahí. ¿Sí? ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, gracias. Ya, perfecto. Es que este es como la utilidad de reserva. Ya, y en algunos casos esta utilidad de reserva nunca existe, como que nunca te mencionan nada, entonces tú asumes que su costo de oportunidad, como que hacer otra cosa es cero. Y aquí comentan como cuánto va a recibir el emprendedor si es exitoso y de lo contrario X0. Y siempre sabemos que X1 es mayor que X0.
Ya, mira, me cargó el iPad, así que te voy a explicar al tiro la pregunta que me hiciste de dónde viene ese 01. Voy a intentar... oh, ponte. Mm, me va a demorar un ratito. Lo siento. Ya. ¿Cómo se dice? Mm, ya. Me está pidiendo instalar algo. Ya. ¿Se ve, cierto o no? ¿O no? ¿Aló? No sé. Sí, ¿qué pasó? ¿Se ve o no se ve? Sí, ahora sí. Sí, ahí sí. Ya, súper. Entonces estábamos en esta parte de, de acá. Entonces, ya. Entonces quedó claro por qué la utilidad esperada de la persona si toma el contrato, y el contrato en este caso era de cobertura, era de cobertura completa y no se esfuerza. Ya. Pero ahora nosotros debemos compararlo con el caso de contrario, que sería no toma el contrato. Por aquí están preguntando si es que lo vamos a comprar. Entonces, una opción es que lo compramos y otra opción es que no lo compremos, como que simplemente sigamos viviendo nuestra vida. Entonces, si nosotros aquí sabemos que si se esfuerza, ¿su utilidad de cuánto es? Bueno, su utilidad es de raíz de x menos c, ¿cierto? Y ahora nos vamos poniendo los casos. Teníamos una probabilidad de que no se esfuerce. Entonces, como aquí está diciendo que tú dejas como el auto abierto. ¿Y cuál es tu probabilidad de que puedas perder tu patrimonio? Es de 0,75. En cambio de que se esfuerce, es que, no sé, por ejemplo, tú lo estaciones en el Costanera, que cobra súper caro. Y ahí esto tiene una probabilidad de que tú pierdas tu patrimonio de 0,25. Entonces, simplemente nuevamente calculas la utilidad esperada, que sería como la esperanza de la utilidad, va a ser 0,25, y yo aquí digo ya, mi patrimonio va a ser de raíz de 0 menos, y aquí yo digo ya, yo sé que el esfuerzo, el esfuerzo de ser cuidadoso es de 0,1, ¿cierto? Entonces simplemente aquí yo digo ya, 0,25 menos el costo por esforzarme, que sería de 0,1,
Y yo digo ya, ¿y a esto qué le falta? Bueno, me falta la otra probabilidad, 0.75. Y aquí yo tengo de nuevo que determinar como cuánto yo obtendría si, asumiendo que el X, que es mi patrimonio, es de 1. Y esto sí, 0.25 por 0.1 menos más 0.75 menos 0.9, y esto te daba el 0.65. Entonces, tú a priori observas que como esta utilidad que te dio es mayor a comprar el seguro, tú dices, no, no lo voy a comprar. Y también puedes determinar como el otro caso, que es no tener seguro y no esforzarse, pero como te preguntan solamente que si compra el contrato o no, evaluando este caso ya respondiste la pregunta. Entonces, aquí tú lo que dices como, lo que podría hacer sería ya, no compro el seguro y no me esfuerzo y tendría simplemente el, el valor de 3/4 por raíz de 0 más 1/4 por raíz de 1, que sería como no me esfuerzo, no le estoy quitando nada. Ya, Muchas gracias, Paz. Ahora entendí. ¿sí? Ya, perfecto. Ya, pasemos a lo siguiente. Voy a dejar de compartir. Ya. Entonces ahora simplemente nos queda ver. Estamos ahí. Ya, entonces entendimos el enunciado, comprendimos que nos están diciendo simplemente como generalidades de un problema de riesgo moral. Existen dos tipos. Los pagos, o sea, como el proyecto es exitoso con probabilidad PH y el proyecto también puede ser exitoso con probabilidad PL cuando me esfuerzo poco, cuando el trabajador se esfuerza poco. Y también definen que tienen una utilidad de reserva, es decir, existe un costo de oportunidad por trabajar o no trabajar en la empresa. Y ahora simplemente dicen como ya. Ahora vamos con que el esfuerzo es verificable, es decir, tú puedes verificar si es que el trabajador está en esfuerzo alto o esfuerzo bajo. Y dicen como ya, como que simplemente escribas el problema si es que se desea implementar E igual L. O sea, describe el problema como lo pondría cuando el trabajador se esfuerza low y después cuando se esfuerza H. Y en la B nos preguntan que ahora asumas que el esfuerzo no es verificable, es decir, no se puede distinguir cuál fue el esfuerzo realizado, por lo que escribe y resuelve este problema. Para resolverlo, lo que hacemos en riesgo moral es trabajar con los lagrangianos. No sé si ustedes se acuerdan de los lagrangianos. Que son simplemente unos ponderadores que nos ayudan a resolver un problema que tiene como restricciones y restricciones que no te dejan como activar algunas cosas, entonces te ayuda a resolver el problema de una forma más rápida. Ya, entonces primero simplemente el esfuerzo es verificable y cómo se vería esto para el trabajador. Bueno, primero vamos a resolver cuándo el esfuerzo del trabajador es bajo. Entonces, detalles. Simplemente nosotros, ¿qué vamos a hacer? Vamos a escribir el problema que enfrenta el emprendedor. En este enunciado nos piden el problema del emprendedor. Existen variaciones de esto, por ejemplo, nos dicen como ya, escriba el problema maximizando la utilidad esperada del emprendedor y el trabajador. Entonces a esto nosotros deberíamos añadirle también como lo que percibe el trabajador, porque ahora esto es simplemente para el emprendedor, ¿cierto? ¿Sí?
Sí. Disculpa, Paz, no caché la pregunta. Ya, no. Dice como... no era una pregunta, era como una acotación. Como por ejemplo, si te dijeran que no es el problema del el emprendedor, sino que es el problema del emprendedor y el trabajador. ¿Tú qué harías? ¿Cómo lo cambiarías? ¿Le agregarías como una componente de utilidad del trabajador? Que sería como la probabilidad de hacer un esfuerzo, porque ahora estamos en E igual L, ¿cierto? Como que sabemos que va a trabajar E igual L, ¿sí? Aquí tú deberías añadir, por ejemplo, una probabilidad, y pones como ya, porque las componentes que están arriba son solamente de la firma. Entonces sería como PL por el sueldo que va a recibir, sería W1 más, y pueden que me paguen 1 menos PL, porque el proyecto no fue exitoso, por W0, y para mí todo eso tiene un costo, ¿cierto? Menos C. ¿Sí? Pero a priori no estamos trabajando ahí. Estamos solamente trabajando con el problema del emprendedor. Entonces, ¿cómo sigue esto? Ya, tenemos el problema que es maximizar, ¿qué cosa? Maximizar la utilidad esperada del emprendedor. ¿Sujeto a qué? A que yo sé que el esfuerzo que hace es de L. Entonces yo siempre digo ya, si el proyecto es exitoso, o sea, yo le voy a pagar X1 y mi beneficio como firma va a ser de X1 y el sueldo que le estoy dando al trabajador es de W1 y esto va a ocurrir con probabilidad P1. Le pago W1 cuando el proyecto es exitoso, tengo X1 y esto sucede con la probabilidad P. Y existe una probabilidad de que el proyecto no sea exitoso, ¿cierto? Y esta está dada por 1 menos PL, ¿cierto? Y esta probabilidad de que el proyecto no sea exitoso va a estar multiplicado por el beneficio de la firma cuando el proyecto no es exitoso. Cuando el proyecto no es exitoso, yo como firma percibo un ingreso de X0 y hay un costo de contratación que sería el costo al trabajador, que es de W0 porque no somos exitosos. Todo bien hasta ahora, ¿cierto? ¿Sí? Ya, pónganse en el caso, ya, como para análogo al anterior. Entonces, cuando la persona, decíamos que no toma el contrato y tenía una probabilidad de ser cuidadosa, entonces teníamos la probabilidad de ser cuidadosa de un cuarto, y aquí decíamos, pero ella también tenemos una probabilidad de que pierda su patrimonio, que sería de raíz de menos el costo que estaba asociado que era 0.1, más la probabilidad de que sí pierda, o sea, la probabilidad de que sea descuidada, que era el otro tipo, ¿cierto? Por el valor de acá. Y este de acá lo habíamos determinado como 0.01. ¿Sí? ¿Se acuerdan de eso? Lo vimos recién. Es lo mismo. Si ustedes dicen ya, tengo una probabilidad de que algo suceda por por el valor más que suceda lo otro, que es 1 menos la probabilidad, por el valor. ¿Sí? Sí. Entonces ahora simplemente, muchas gracias, incluimos la restricción de participación voluntaria. Esto fue lo que quiere decir esta restricción es que cuando yo como trabajador voy a aceptar que me contraten. Y esto es cuando yo diga ya, voy a internalizar en mi función como cuánto vale ese W1, lo paso a mi función que me lo transforma, le resto el costo por esforzarme y evalúo en términos de utilidad esperada si esto es mayor a mi utilidad de reserva. Y en este caso me la definían como U barra. Entonces esto es solo conceptual. Entonces, ¿qué te dice esto? Bueno, la probabilidad DL, PL, es decir, que esta probabilidad de que el proyecto sea exitoso, voy a decir ya. Esa probabilidad de que el proyecto sea exitoso, cuando me esfuerzo poco, claro. Esto es PL. Es la probabilidad de que el proyecto sea exitoso dado que me esfuerzo poco. Y yo lo voy a multiplicar por
como el proyecto es exitoso, me van a pagar un W1 y ese W1 se va reflejado como una utilidad de W1 menos el costo de esforzarme poco. Y a esto le sumo el otro valor esperado dado por 1 menos PL, es decir, que el proyecto no sea exitoso dado que me esforcé poco, por la utilidad esperada cuando el proyecto no es exitoso me pagan W0 y yo me esforcé CL, ¿cierto? ¿Todo bien? Sí. Perfecto. Ya, y tenemos listo el problema porque simplemente tendríamos que maximizar las ganancias del emprendedor, sujeto a que esta persona que yo voy a contratar decida entrar, es decir, decida como, sí, le conviene aceptar trabajar. Y esto lo hace cuando toda esta utilidad esperada de pagarle un sueldo W o W0, dependiendo si el proyecto es o no es exitoso, es mayor a su utilidad de reserva. Como que eso es en sí el problema. Aquí simplemente le están diciendo como ya, modélalo. Entonces ahora, en la parte siguiente, le dicen ya. Por otro lado, ¿qué pasa cuando implementa E igual a H? O sea, aquí le están pidiendo que ahora hagan lo mismo, pero cuando E igual a H. Entonces, para ver si entendieran cómo lo harían. Maximizo como la misma función, pero ahora son como los P sub H y sí, eso, multiplicado por P sub H la primera expresión y la segunda por... Ah, no, creo que me confundí. Dale, a ver, Pero sigamos, a P ver. sub H, ¿cierto? Dijiste como maximización, bueno, seguimos teniendo un sueldo alto y un sueldo bajo, eso no va a cambiar, como que es parte del problema. Y ahora, ¿qué vamos a maximizar? Bueno, nosotros sabemos que como el esfuerzo es verificable, la probabilidad de que el proyecto tenga éxito, dado que yo me esforcé, ¿cómo me esforcé? E igual a H es de, si estoy buscando la probabilidad de que el proyecto sea exitoso, dado que me esforcé, E igual a H, ¿cómo se llamaría esto? ¿De cuánto? P sub H. P sub H, perfecto. ¿Por qué? Porque estoy definiendo como la probabilidad de que el proyecto tenga éxito, dado que yo sé cuánto fue el esfuerzo. Entonces aquí yo defino que ya, la utilidad del emprendedor va a ser P sub H, que va a estar multiplicado ¿por qué cosa? X sub 1 menos W sub 1, lo mismo, ¿cierto? Sí, ¿por qué? Porque yo le voy a pagar, voy a obtener como empresa X1 cuando el proyecto es exitoso, y eso está relacionado a la probabilidad de que el proyecto sea exitoso, pero tiene un costo asociado a que yo le pagué a mi trabajador W1, ¿cierto? Sí. ¿Y por qué le pagué W1? Porque el proyecto fue exitoso. Y también yo le debo restar como la probabilidad de que el proyecto no sea exitoso, y aquí yo empiezo a trabajar con todo esto de los ingresos de no exitoso. Entonces la firma percibe X0 cuando el proyecto no es exitoso, y el trabajador también percibe un W0 cuando el proyecto no es exitoso. Y esto va a estar sujeto a qué cosa. Lo mismo que antes, pero cambiando también lo del P sub H. Claro. O sea, P ¿Por sub qué? H. Porque ahora, sí, dale más. No, que decía que es P sub H por el primer paréntesis ese de la utilidad evaluado en W1 menos C sub H, ¿sería ahora? Exacto. Ujú. Más lo otro, reemplazando por el H. Súper, está súper bien. ¿Por qué? Porque ahora yo estoy teniendo distinto costo, porque ahora estamos en el caso de que estemos implementando un esfuerzo alto. Entonces aquí yo digo ya, yo tengo una probabilidad H de que el proyecto sea exitoso. De ser así, ¿cuánto le va a pagar a mi trabajador? Yo le voy a pagar W1, ¿cierto? Cuando el proyecto es exitoso yo le pago W1. Y cuando le pago W1, digo ya, pero tiene un costo, y el costo está en que estamos trabajando con un esfuerzo E igual a H. Entonces este va a ser un costo de H. Y finalmente digo ya, pero esto también tiene, como utilidad esperada, tiene otra posible rama, que es que el proyecto no sea exitoso.
1 menos PH. El proyecto no es exitoso aun cuando el trabajador se esforzó H. Entonces aquí yo digo ya, ¿le van a pagar cuánto? Le van a pagar U en función de W0, que es que no es exitoso el proyecto, menos el costo de trabajar H. Y todo esto debe ser mayor o igual a ¿qué cosa? A mi utilidad, utilidad de reserva, que es el costo de oportunidad que observo. Y estaría listo. Sería como lo que mencionaba la compañera. Estamos. Entonces, ahora, ¿qué nos sigue? ¿Qué nos falta aplicar? No nos falta aplicar nada. Como ya completamos la primera parte y simplemente mencionamos que estas ecuaciones son las restricciones de participación voluntaria que indican cuándo el trabajador va a aceptar entrar como en el juego. Que sería cuando mi utilidad esperada del salario que tú me pagues, considerando el costo de mi esfuerzo, sea mayor a mi costo de oportunidad. Que eso sería como el resumen. Ya. Y ahora la parte más difícil del problema. Les dicen que supongan que ahora el esfuerzo no es verificable. Entonces, ¿qué te quiere decir que el esfuerzo no es verificable? Que tú no vas a saber a priori si estás en el caso en que el trabajador hizo E igual L o E igual H. ¿Ya? Entonces, todo nuestro mundo perfecto que teníamos acá se nos cae. ¿Por qué? Porque nosotros no vamos a saber a priori si es que está trabajando con CH o CL. Es decir, no sabemos cómo, cuál es su esfuerzo, cuál es su tipo. Lo único que sabemos es que tenemos que maximizar nuestro propio beneficio y que esta persona tiene que entrar al juego. Entonces, ¿qué hacemos? Añadimos más aleatoriedad. Entonces aquí, decimos ya. Para implementar E igual L, lo que debe suceder es que teníamos PL por X1 menos W1 más 1 menos PL por X0 menos W0. Y esto estaba sujeto a ¿qué cosa? A que la participación voluntaria nos diga que cuando yo estoy trabajando con E igual L, la persona que dice, cuando esta persona hace un esfuerzo bajo, mi utilidad esperada que voy a obtener a partir del sueldo y el costo que estoy utilizando debe ser mayor o igual a mi utilidad de reserva. A priori no hemos hecho nada distinto, ¿cierto? Pero se nos añade una segunda restricción que está asociada a la participación de incentivo. ¿Y qué es esta participación de incentivo? Las participaciones de incentivo se definen como si es que esta persona hace un esfuerzo L, lo hace porque es el mejor tipo que puede realizar. ¿Y cómo yo verifico eso? Si es que esto es mayor a que yo hiciera a mi beneficio esperado cuando trabaja con un esfuerzo alto, yo digo, tiene sentido de que yo implemente un esfuerzo bajo, ¿cierto? Si es que mi utilidad esperada cuando yo hago un esfuerzo bajo es mayor a la utilidad esperada cuando yo hago un esfuerzo alto como trabajador, tiene sentido de que yo diga, ya, sí, yo voy a aceptar hacer un esfuerzo alto, ¿sí? Entonces estamos definiendo como cuándo se usa una cosa y cuándo no. ¿Sí? ¿Todo bien? Bueno, igual está aquí escrito. Entonces, cuando nosotros no observamos cuál es el esfuerzo, es decir, no es verificable, debemos asegurar que esta restricción aparezca. Entonces aquí nosotros lo que estamos diciendo es que la gente salga mejor pagado cuando elige un esfuerzo menor, que es la utilidad esperada cuando elige un esfuerzo menor, que cuando elige un esfuerzo mayor. ¿Sí? Entonces aquí, ¿qué hacemos? En este caso, en particular esta restricción es redundante porque no tiene sentido para el trabajador esforzarse E igual H,
porque va a recibir un pago por esforzarse de igual a L. Y esto se da porque nosotros sabemos que el costo asociado al esfuerzo H es mayor que el costo asociado al costo L. Eso era como dato denunciado. Como en sí, nosotros sabemos que el costo L, que el costo H es mayor al costo L, y si ustedes se fijan, son exactamente como, esto ya es como redundante, porque la probabilidad es mayor, entonces tenemos aquí simplemente una dependencia entre las restricciones, y las podemos eliminar. Y de esta forma, simplemente si nosotros eliminamos esto, ya, supónganse que esto ya, como dijimos, nosotros sabemos que ocurre este caso, nosotros sabemos que el costo de esforzarse alto, o esforzarse mucho es mayor que el costo de esforzarse poco. Desarrollamos estas ecuaciones, decimos, pero esto se repite, entonces por ende yo la puedo eliminar. Como yo la puedo eliminar, porque tiene una dependencia lineal con la restricción que nos entregan como enunciado, ¿qué sigue? Bueno, voy a tener, ¿cuántas incógnitas voy a tener? Una, dos, 3, 4 incógnitas y una restricción. No da. Entonces lo que hacemos siempre en estos casos son plantear el problema del lagrangiano. Y el lagrangiano, como les comentaba, simplemente es un multiplicador que lo que hace es como ya, te dice como define nuevamente tu problema de maximización, pero ahora considera en una parte que va a estar multiplicada por el multiplicador de la range, que sería como lambda. ¿Qué cosa vas a multiplicarle? Toda la restricción, pero que sea mayor o igual a 0. Es como sería como todo eso más el U'. Y esa sería tu nueva función de maximización. Todo eso me refiero como esto de acá. Todo esto. ¿Sí? Entonces simplemente estamos incorporando como un multiplicador para poder determinar los valores solicitados. Entonces aquí simplemente decimos ya. Entonces, como les comentaba, sería lo mismo, la misma función de maximización anterior, pero ahora le sumamos un lambda, que sería el multiplicador de Lagrange, multiplicado por toda la restricción igualada a 0. ¿Sí? Sería la restricción igualada a 0. 3 igualada a 0. Y finalmente aplicamos ahora la condición de primer orden para el lagrangiano. ¿Esto qué quiere decir? En función de qué vamos a derivar. De cada una de las variables que tengamos en su interior. Sabemos que a nosotros nos interesa determinar cuánto le vamos a pagar al trabajador, si vamos a hacer W1 o W0, ¿cierto? Esas son nuestras dos variables del problema. Y ahora añadimos una tercera, que es el multiplicador de Lagrange. Entonces vamos a derivar por cada una de sus variables. Entonces primero derivamos por W0, y esta expresión derivada por W0, este término no tiene, se va, este término sí tiene, se queda 1 menos PL, que sería constante, menos 1. Entonces por eso este menos, o sea, por menos 1. Y después les queda más, este término tiene W0, no tiene, pero sí lo tiene este término de acá. Entonces, como el lagrangiano está multiplicando a todo esto, vemos que va a sobrevivir un único término, que va a ser el de aquí. ¿Sí? Y por ende, este es lambda por 1 menos P1, y aquí tenemos U' de W0, y el C se va. Estaríamos listos. Entonces, finalmente, nosotros si lo ordenamos, nos queda ya menos PL más lambda por menos PL por U' de W1. Y tenemos también, ya, lo siento, esto, disculpen, no es que lo ordenamos, es que derivamos respecto a W1, ¿cierto? Con esto estamos derivando respecto a W0 y con este respecto a W1, ¿sí? Y derivar ya saben cómo derivar, ¿cierto? Aquí, por ejemplo, si derivamos con respecto a W1, nos debería PL por X1, el X1 se va, porque no tiene W1, y nos quedaría PL por W1 negativo, eso derivado es menos PL, de ahí viene ese término. Después queda el lambda sobreviviendo, y nos queda donde hay términos con W1. Aquí hay un término con W1, aquí no hay ninguno y ninguno, se van. Entonces, por eso queda este segundo término. ¿Sí? ¿Todo bien hasta ahora?
Todas estas partes del ejercicio son más teóricas, o sea, son más matraqueras, pero siguen el mismo procedimiento. Entonces, finalmente, si nosotros despejamos el lambda, que es nuestro multiplicador de Lagrange, nos damos cuenta que nos dice que ya, en este caso, lambda sería igual a 1 partido en sigma prima de W0, para este de acá, y en este otro sería lambda igual a 1 partido en U prima de W1. Como nos entrega un mismo valor para un único lambda, y por enunciado nosotros sabemos que esta función es estrictamente creciente, necesariamente nosotros sabemos que W0 va a ser igual a W1. Entonces, ¿cuánto yo le debo pagar a mi trabajador? Yo sé que va a ser que W0 es igual a W1, entonces por ende yo voy a reemplazar mi W, es como un W genérico, y si yo reemplazo, voy a obtener que yo sé que yo ya sé cuánto le voy a pagar. Le voy a pagar lo mismo, le voy a pagar W0 o W1, va a ser independiente. Pero ¿cuál va a ser la utilidad final del trabajador? Esta va a ser CL más la utilidad de reserva. Y finalmente el salario estaría dado por la función a la menos 1. Eso sería. Ya. Entonces ahora hacemos lo mismo, pero nos falta el caso en que implementemos E igual a H, ¿cierto? ¿Por qué? Porque todo esto lo hicimos bajo el supuesto de que íbamos a implementar E igual a H, ¿cierto? Pero desconocíamos cuál era el valor de E igual a H, ¿sí? O sea, E igual a L. Ahora lo vamos a hacer con E igual a H. Entonces, ahora hacemos exactamente lo mismo, pero ahora asumiendo que es E igual a H. Es decir, el esfuerzo igual a alto. ¿En qué se diferencia? Bueno, cuando el proyecto es exitoso, esto ocurre con una probabilidad... ya. ¿Se acuerdan que dijimos ya? pH es, el proyecto es exitoso cuando me hice un esfuerzo alto, ¿cierto? Se voy a obtener pH cuando el esfuerzo realizado sea alto. Cuando el esfuerzo realizado sea alto, yo voy a obtener como utilidad X1 menos W1. ¿Sí? X1 como firma, W1 lo que le paga el trabajador. ¿Todo queda hasta ahora? Sí. Perfecto. Entonces, ahora, ¿qué sucede? ¿Y a qué está sujeta esta restricción? A la participación voluntaria del trabajador. ¿Cuándo hay una participación voluntaria? Cuando la probabilidad de que porque estamos en igual a H, la probabilidad de que el proyecto sea exitoso por el beneficio que yo como trabajador voy a obtener cuando hago un esfuerzo alto, más que la probabilidad de que el proyecto no sea exitoso, más el beneficio que yo voy a obtener cuando el proyecto no es exitoso, pero hice un esfuerzo alto, sea mayor o igual al costo de oportunidad. Entonces, siempre, como no se lo memoricen, sino que intenten como entender qué es lo que significa cada cosa, ¿sí? Y aquí solamente estamos trabajando con utilidades esperadas, como súper easy. ¿Y ahora qué ocurre? Bueno, ahora nosotros tenemos que asegurar una nueva condición, ¿sí? La condición que nos piden es que es la conocida que se llama restricción, o sea, como participación. La primera es la participación voluntaria y la segunda es mi restricción de incentivo. Entonces, ¿qué va a suceder? Ahora yo debo asegurar que si yo le pago a mi trabajador en términos esperados, este trabajador vea que es mayor que si yo realizara un esfuerzo bajo, ¿sí? Es simplemente eso. Entonces, ¿qué estaba haciendo acá? Estamos contrastando, definimos que él, para que implemente igual H, su utilidad esperada, que sería todo este término de acá, sea mayor a la utilidad esperada si es que le implementara E igual L,
¿Sí? Eso es lo que definimos con la restricción de incentivo. Que yo esté prefiriendo estar en E igual H es porque la utilidad esperada de cuando me esfuerzo alto, dado que tengo, o sea, y le resto el costo alto, es mayor o igual a el beneficio esperado por esforzarme poco, menos el costo de que me cuesta esforzarme poco. ¿Sí? ¿Se entiende? Es como, una es como, entro o no entro a jugar, y la otra es como, yo estoy implementando esta opción, dado que me reporta una utilidad mayor que la otra, en términos esperados, ¿sí? ¿Todo bien? Sí, entiendo. Perfecto. Entonces ahora simplemente me dice ya. En este caso, esta no resulta ser redundante, porque en el otro nosotros sabíamos que por enunciado CH, el costo de esforzarse alto era mayor o igual al costo de esforzarse bajo. Y si nosotros trabajamos en ecuación, íbamos a llegar como que era linealmente dependiente. Sin embargo, nosotros aplicamos esto, no podemos pasar de aquí para allá, y por ende no estaría haciendo una restricción que esté sobrando. Como no la podemos eliminar, porque no es redundante, ¿qué hacemos? Simplemente lo que hacemos es añadir otra componente de la lagrangiana, otro ponderador lagrangiano. A este le decimos ya, esto va a ser lambda, la primera restricción, y esto va a ser gamma. Entonces, si ustedes se acuerdan, sería a la función de maximización, le añadimos más lambda por todo este término, considerando que el de la derecha es 0. O sea, sería todo eso menos utilidad reserva más gamma por todo esto menos todo eso, ¿sí? Porque nosotros siempre debemos usar para que el lagrangiano ocuparlo, que todo este término de acá se haga 0. ¿Y cómo lo hacemos? Es mandando todo eso para acá, ¿sí? Entonces, con los multiplicadores de Lagrange, nosotros podemos resolver este problema, que es saber cuánto vamos a pagar a W1 y W0. Entonces, ¿cuáles van a ser nuestras variables? Tenemos que no sabemos cuánto le vamos a pagar si se esfuerza alto, o sea, cuánto va a ser el salario alto y cuál va a ser el salario bajo. Pero lo que sí sabemos es que no estamos o sea, lo que estamos suponiendo es que estamos en el estado de esfuerzo alto. Y como les comenté, tenemos que aplicar, que aquí queda la función de maximización original, después le aplicábamos el primer multiplicador de Lagrange, que era lambda, por la primera restricción igualada a 0, por eso está el U de reserva acá restando. Si ustedes se fijan, el U de reserva pasa al otro lado restando y acá nos queda 0. Más el segundo multiplicador de Lagrange, que es mu, por todo el término anterior, menos la restricción para que este lado quede como 0. Sería todo esto menos lo en amarillo mayor o igual a 0. Por eso queda mu por todo eso. ¿Sí? ¿Quedó claro? Y ahora simplemente, ¿qué nos queda? Nos queda derivar respecto a cada uno de los multiplicadores de Lagrange. ¿Esto qué significa? Yo voy a derivar respecto a W1, W0 y lambda. Si derivo con respecto a W0, aquí derivo con respecto a W0, ¿qué voy a ver? Voy a tener, al final, por ejemplo, aquí ustedes derivarían todo esto respecto a W0. Entonces te dicen, ya, tengo un W0 acá, después tengo otro W0 acá, y finalmente tengo un W0 en este sector. Entonces, la primera sería derivada 1 menos pH por menos 1. Acá sería 1 menos pH por U' de W0 por lambda, y al final quedaría el último, que era menos 1 menos PL por U' W0. ¿Sí? Es como solo derivar respecto a cada una de las variables. En este caso, simplemente derivamos con respecto a W0 y nos queda esto, como vamos a simplificar. Nosotros derivamos ahora con respecto a W1, nos queda este otro corcho, de acá, que es diferente al de arriba, pero igual es similar. Y con esto nosotros tenemos como la expresión de cuánto va a ser el U0. Como no vemos que en el caso anterior nos habían quedado como, como son iguales, por ejemplo en este de acá, nos quedó
un caso así casi perfecto, como sacaba del bolsillo, que era como, oh, como son dos mismos puntos y la función es creciente, no puede ser que sean dos valores distintos. Entonces decimos que la utilidad va a ser la misma. ¿Sí? Como aquí decíamos, pero es una función creciente, por lo que necesariamente W1 igual a W2 igual a W. Entonces aquí, en este caso, no tenemos esta condición de que era como muy especial. Entonces, ¿qué podríamos hacer? Si tuviéramos la función, podríamos integrar o trabajarla más. Como, no sé, si ustedes se fijan, esto era una EDO, ¿no? Como una EDO. EDO y W1 es una variable. Entonces ahí ustedes empiezan como a trabajar, pero a priori simplemente los podían resolver. Como esto podrían dejar como hasta aquí desarrollado. Súper. Ya. Entonces, ahora vamos a ver la segunda parte, que voy a dejar de grabar, o lo voy a pausar. Déjenme ver.